todos, un saludo muy especial. Ya con algunos nos habíamos visto. Cuéntenme, por favor, cómo van en este inicio de blogs y cómo se han sentido. Profe, pues muy bien, ahí vamos, muy motivados. Qué rico, María Luisa. ¿Cómo les ha parecido el sistema? ¿Cómo les ha parecido la metodología? Profe, yo tengo duda, ¿cuánto demoran para calificar un trabajo, digamos, en general? Porque pues yo estaba mirando, ay, ya lo entregué y cuánto me habrá sacado. Los profesores tenemos 5 días hábiles para entregar la retroalimentación de los trabajos que les entregaba, que ustedes nos entregan. O sea, si ustedes me lo entregan el domingo, se supone que yo durante el transcurso de la semana les tengo que dar retroalimentación máximo el viernes de esta semana, ¿Y cómo uno ve eso? porque ustedes entregaron el trabajo en el foro, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando ustedes entran acá, en tareas, ustedes entregaron la primera actividad, ¿cierto? Sí, señora. Aquí ustedes pueden ver sus tareas y las tareas de los compañeros, ¿cierto? Sí, señora. Entonces aquí hay un botoncito que se llama responder. Ahí les escribo yo la retroalimentación. Ahí Ah, les, ok. ahí les Ok. explico yo la retroalimentación y les adjunto o un video o un audio donde les explico pues lo que hicieron bien o lo que hicieron mal. Y ustedes también aquí pueden responderle a los compañeros para opinar sobre los trabajos de los compañeros. ¿Se acuerdan que les puse en las indicaciones de los trabajos que mi invitación es a que vean algunos trabajos y los comenten? Sí, señora. Entonces es así, le das el botoncito de responder y ahí entonces empiezan a darse cuenta de la retroalimentación mía o de los compañeros. Y aquí en este botoncito que se llama calificaciones, empiezan a ver la calificación numérica. La calificación numérica. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo poner 4, por decir cualquier cosa. Entonces ahí le sale un 4 o un 5. ¿Sí me entiendes? Ok, profe. Y cuando sale así como como un documento ahí, como una cosa de Significa documento, es porque no lo han calificado. exactamente, significa Ah, ok. que los que tienen el documento ya lo entregaron. Por ejemplo, Quintero, no, aquí no veo el nombre, no me sé todavía los nombres de todos, no me lo ha entregado. O Mónica que me pidió permiso para entregarlo hoy, ¿sí? Ahora la X significa que no lo entregaron y el chulito que sí lo entregaron y que no tiene una nota, es un trabajo sin calificación. Ah, ok, porque pues también estaba mirando en otros trabajos y veía eso y yo, pero ¿es un documento descargable o cómo es? No, es un documento que les llega al profesor. Entonces, a mí me gusta que ustedes vean los trabajos en un foro para que ustedes los puedan comentar. Listo. Entre Profe, yo tengo otras una cosas, pregunta. sí, cuéntame. Mira, ¿cómo conformamos los equipos? Porque es que en real, nosotros conformamos pues el equipo normal y la pregunta mía del millón es, si conformamos el equipo, ¿dónde lo conformamos? Porque obviamente no se va a ver reflejado la entrega de las otras compañeras. No te Sí, preocupes. Muy buena pregunta. Quien entrega el trabajo queda como si como si lo hubiera entregado solito. Pero los profesores, ya cuando conforman trabajos y equipos, lo entrega una sola persona y yo ya sé que aquí lo hizo con fulanito. Entonces le pongo la calificación. sí, profe, porque nosotros teníamos la duda, entonces cada uno tomó la decisión, no, el mismo No, trabajo lo vamos a publicar. no es necesario, por lo menos en mi curso no es necesario. ¿Cuándo les recomiendo yo que cada uno comparta su trabajo? Cuando son cursos con mucha gente. Porque a veces pasa que el profesor no se da cuenta que, pues no se acuerda que lo hicieron en grupo.
Entonces, por eso. Listo. Pero yo, por ejemplo, miren, yo llevo este archivo. Vengan y verá. Entonces, por ejemplo, el archivo, ya me entregaron introducción a la comunicación. Aquí a cada uno le pongo el link de la actividad 1. Entonces, yo ya sé que ninguno de ustedes me debe ese archivo. ¿Sí? No te preocupes, no se preocupen en caso pues de que no les quede reflejado acá, porque el docente sí puede entrar y modificar esto. Profe, Chicos, y otra pregunta, Profe, profe, qué pena. sí, dale. Por ejemplo, en la actividad número 1, que obviamente la calificación es 0, en el caso mío que yo lo entregué muy tarde, los otros trabajos, obviamente ya el módulo está deshabilitado. No, yo no cierro la fecha. Si ustedes ven aquí la fecha de entrega del trabajo, está para un día, pero yo lo dejo abierto por si alguien quiere entregarlo después. Pero hay profesores que sí ponen la fecha cerrada y hay que pedirle al profesor que la abra. Ah, ok, profe, sí, porque yo le pregunté a una compañera que se graduó este año y me decía, no, mucho cuidado con eso, porque ya eso no lo habilitan, mejor entregar los trabajos el día que son, o por X o Y no lo puedo entregar, ahí te va a quedar un hueco, bueno, cositas así por el estilo. Eso depende del profesor. A mí, yo lo dejo abierto, porque yo entiendo que hay estudiantes que trabajan, que no les queda fácil, que se enferman o lo que sea. Pero hay profesores que sí son muy estrictos. Listo. Aquí me levantó la mano una compañera. Cuéntame. hola, profe, no, ya con lo que le respondiste a él ya me quedó. Bueno, ojo con esto, muchachos. Ojo con lo que les estoy mostrando en pantalla. Esto es un link, ¿cierto que sí? Sí, señora. Todo link debe aparecer así, porque si lo ponen así, no funciona como link. Entonces, uno de los principios de la comunicación digital es que nosotros lo convirtamos en link. ¿Cómo lo convertimos en link? Le damos un espaciecito y él automáticamente se vuelve un link. Esos son pequeños truquitos de la comunicación digital que tenemos que empezar a darnos cuenta. Todos los links tienen que funcionar como links. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar entonces hoy a hablar ya de la materia, de la introducción a la comunicación digital, de cómo llegamos a este mundo tan loco que tenemos hoy en día, pero tan chévere también que tenemos hoy en día. Yo no soy tan pesimista como mucha gente que dice, qué horror, la juventud, se acabó la juventud, no sé qué, no sé cuántas. Y entonces toda la gente se está volviendo bruta con los medios de comunicación y eso ha existido siempre el miedo, siempre ha existido peligros, riesgos. Sí es verdad que hoy en día tenemos una cosa muy compleja y entonces resulta que vamos a ver cómo llegamos hasta allá. Listo. Vamos a empezar entonces recordando que nosotros lo primero que quiero que hagamos es identificar esos conceptos y esas teorías de la comunicación digital. Y para poder llegar ahí, tenemos que llegar a entender la historia de los medios de comunicación y qué es la comunicación. Entonces, una de las preguntas que yo les hacía a ustedes en el diagnóstico inicial era, ¿ustedes cómo entienden la comunicación? Entonces, unos me decían, comunicación es compartir. Otros me decían, comunicación es transmitir. Transmitir es como tirar la pelota con un mensaje y ya. Pero la comunicación no es solo transmisión. La comunicación realmente es establecer relaciones entre las personas. Comunicación viene de una palabra griega que significa comunicare y comunicare significa poner en común y entrar en unión. Por eso es que son palabras tan parecidas a comunión, comunidad, porque nosotros a través de la comunicación lo que hacemos es
entrar en relación con otras personas para construir, para ser parte de un grupo, de una comunidad y construir una identidad social colectiva. Los psicólogos dicen que a través de la comunicación nosotros nos identificamos con un grupo, llámese el grupo del colegio, llámese la familia, llámese los colombianos, llámese los antioqueños, llámese los costeños, llámese, o sea, grupos culturales. ¿Por qué? Porque estamos entrando en relación. Eso es lo primero que tenemos que tener presente dentro de la comunicación. Y la comunicación siempre se ha dado en ámbitos físicos, pero también en ámbitos que poco a poco se han ido volviendo virtuales. Y cuando hablamos de virtuales es que no estamos de una manera presencial, sino que estamos a través de una pantalla comunicándonos. Y una pantalla puede ser una pantalla de un computador, la pantalla de un celular, la pantalla de una tablet, la pantalla de un espejo inteligente como los que ya se están empezando a ver. Yo no sé si ustedes han visto espejos inteligentes en los almacenes donde nos salen comerciales de televisión, donde nos dicen, esta prenda que estoy comprando me sale con estos zapatos, no sé si las han visto. Entonces, digamos que la comunicación ha estado siempre en los ámbitos físicos, pero también se refuerza con unos recursos técnicos. ¿Para qué? Para cumplir diferentes funciones. Nosotros nos comunicamos para compartir, para entretenernos, para aprender, para divertirnos, para participar en política, para participar en asuntos comerciales, para cuando yo interactúo con alguien para comprar una moneda electrónica digital, estoy teniendo una función que es una función económica, que es una función de intercambio comercial. Entonces, siempre nos comunicamos por una intencionalidad, ¿cierto? Entonces, digamos que comunicarnos, siempre nos hemos comunicado para mantenernos en círculo, para mantenernos en red, para pertenecer a una comunidad con intereses comunes. Por eso es que a veces estamos en Facebook con nuestros amigos o participamos en una red como LinkedIn o a veces participamos en una red social como X para mantener esos intereses que tenemos en común, compartirlos y compartir esos valores, esas creencias, esas formas de pensar y poder intercambiar con otras personas. Cuando el ser humano se queda solo, muchachos, se enloquece, porque el ser humano está preparado para comunicarse de muchas maneras, de muchas maneras. Esa comunicación que nosotros hacemos es una comunicación que hacemos en unos contextos públicos o en unos contextos privados o en unos contextos semiprivados. Entonces, digamos que hay unos contextos públicos, que es donde yo interactúo con muchas personas, digamos que a veces las conozco, a veces no, y el hecho de que sea público hace también que ese contexto de la comunidad, de esa comunicación, digamos que no es controlado por mí directamente. Yo, por ejemplo, en un ámbito privado, como es mi casa, yo puedo utilizar la comunicación de una manera, pero cuando yo lo hago en un contexto donde yo no puedo controlar esa comunicación y donde hay unas reglas externas, entonces es cuando hablamos de espacios públicos. Por ejemplo, cuando yo me reúno, cuando yo asisto a un concierto, estoy asistiendo a un acto comunicativo que se expresa a través del arte en un espacio público. Cuando yo participo en una reunión política o voy a una marcha para protestar sobre X cosa, yo estoy en un contexto público, ¿cierto? Pero cuando yo me comunico con mi pareja o con mi familia en un ámbito que yo controlo, estoy hablando de una comunicación en un contexto privado.
Hay unos contextos que son híbridos, digamos que mezclan lo uno con lo otro, ¿cierto? Y que de alguna manera estamos utilizando, dependiendo del ámbito en el que estemos, vamos a necesitar unos recursos técnicos u otros. ¿Qué pasa con la comunicación digital? La comunicación digital está pensada para atender esos contextos privados, permitiendo que esa interacción sea entre poquitas personas. Eso es lo que llamamos comunicación selectiva. Acuérdense de esa palabra, comunicación selectiva, o también nos ofrece la posibilidad de comunicarnos en contextos públicos con muchas personas, muchas que ni siquiera conocemos, y eso es lo que llamamos comunicación masiva, o sea, la masa. Yo comunico, por ejemplo, en X. En X yo quiero que todo el mundo conozca mi opinión sobre Petro y su gobierno. Pues entonces estoy interactuando en un espacio público, virtual, no presencial, sino virtual, pero utilizando unas herramientas que me permiten hacer una comunicación masiva. Pero a veces pasa que yo solamente quiero que mi familia o mis amigos más cercanos sepan lo que yo pienso de Petro. Entonces, en ese caso, configuro mis redes sociales para actuar en un contexto virtual un poquito más privado. Dentro de esa comunicación, hasta aquí lo entendemos, ¿verdad? Esto no es nuevo para nosotros. Todo está claro. Bueno, hay unos contextos donde, como es una comunicación con más personas, necesitamos más recursos técnicos para que nos escuchen muchas personas, ¿cierto? Yo en este momento puedo gritar, yo pienso que Petro tal cosa y tal cosa, o yo pienso que la crisis del medio ambiente, ta. Por más que grite, me van a escuchar en Yarumal, yo que estoy en Envigado. No. No, físicamente es imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El ser humano ha ido buscando formas de ayudarse a superar esas barreras que tiene su cuerpo. ¿Qué barreras tiene el cuerpo humano? Hombre, que por más volumen que yo le ponga a mi voz, pues no me van a escuchar en Yarumal si estoy en Envigado. Si por más que yo quiera que yo hablando español, que me entienda una persona que habla mandarín, pues no me entiende. Pues ¿por qué? Porque tenemos lenguajes distintos, ¿cierto? Por más que yo quiera dejar con mi voz, ¿qué pasa si yo les cuento una cosa con mi voz y ahorita me da un infarto y me morí? ¿Qué pasó con ese mensaje? ¿Cómo así, profe? Yo les cuento una historia con mi voz, no queda grabada en ninguna parte, no la grabo en video, no la grabo con ninguna grabadora. Resulta que me muero. Ese mensaje queda, No. No, no, Pues sí, a no desaparece. le queda. nosotros nos queda en la memoria, pero no queda grabado. Exactamente. Entonces el mensaje original se perdió. ¿Cierto que sí? Entonces el ser humano empezó a darse cuenta que tiene muchas barreras físicas. Tiene la barrera del volumen de la voz, tiene la barrera que por más señas que hagan, no lo pueden ver, por más señas que yo haga, desde aquí no me pueden ver en Europa, pues, porque no me van a ver en Europa, sino un recurso que ayude a que me vean en Europa, ¿cierto? Si no hay una cámara de video y que la transmita, no me van a ver en Europa, ¿cierto? Se dio cuenta que por más que quiera, muere. Y si se muere, se pierde el mensaje. Entonces el ser humano empezó a crear recursos técnicos para poder
establecer relaciones con los demás más allá de su cuerpo y de su propia vida, de esa vida biológica que tiene. Entonces el ser humano empezó a inventar formas de plasmar y de transmitir, ojo porque ya empezamos a ver conceptos que son muy importantes. Plasmar es una cosa y transmitir es otra. Yo puedo plasmar algo, pero no transmitirlo. Por ejemplo, yo puedo escribir mi diario, pero mi diario es mío, yo no lo transmito. La comunicación no necesariamente implica transmisión, porque hay una comunicación que es conmigo misma. Entonces, digamos que es una forma de plasmar y otra cosa es transmitir a otras personas esa información. Entonces el ser humano empezó a crear aparatos para crear eso. Las primeras formas de comunicar fueron a través de qué. Imagínense en la prehistoria cómo se comunicaban. A ver, ¿quién me dice cómo se comunicaban? Por humo, ¿no? ¿Cómo? Por humo. Con el humo, señales de humo. Muy bien, muy bien. Y empezaron a crear un lenguaje común de las señas de humo, porque si yo no entiendo esas señales, pues yo veo un número ahí y digo, ve, algo se está quemando, pero no significa, ojo, que ahí viene alguien que lo va a atacar en una guerra. Entonces empezaron a crear unas formas de unos códigos con señales de humo. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuáles más se imaginan en la antigüedad? Pero Pero tan allá yo me acuerdo de las los, palomas. Las palomas, pero las palomas fueron mucho después, pero sí, efectivamente. Y la otra compañera cuando nos estaba diciendo, profe, no sé, los dibujitos que hacían como en las paredes que Jeroglíficos. es, los dibujos que hacían en las paredes fueron las primeras formas de plasmar o de comunicar más allá del lenguaje kinésico. Ojo con esta palabra, la comunicación kinésica es la comunicación con nuestro cuerpo, ¿sí? El baile es una forma de comunicación kinésica, el baile. Las señales de humo son una forma de comunicación externa a nosotros, ¿sí? Pero plasmar con dibujos en las paredes era también una forma de comunicación. Y hay otra. ¿Cuál? Los tambores, la música, ¿sí o no? Entonces resulta que No sabía. las comunidades antiguas se comunicaban con sonidos que que tenían la potencialidad de llegar mucho más lejos que los ruidos que puede hacer una palma de la mano. Entonces se inventaban esos grandes tambores en África para comunicarse. Y con esos sonidos de los tambores se decían de unos a otros, ojo, ahí vienen los de la comunidad tal y los van a atacar y los van a matar, refúgiense. Entonces, cuando la gente sentía esos tambores, me fui, ¿cierto? Profe, se le fue el internet. Sí, se me fue profe. Internet. No tengo ni idea por qué, porque hasta ahora no me había molestado. Bueno, espérenme un minutico. Entonces, las primeras formas de comunicación, y esto es algo que ustedes quiero que les quede claro, también utilizaron tecnologías de información y comunicación. Muchas veces pensamos
que las tecnologías de información y comunicación solamente son digitales, y eso es falso. El ser humano, desde la antigüedad, ha dado tecnologías de información y comunicación. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre una tecnología y una técnica. Desde la antigüedad usaron técnicas, o sea, recursos externos para poderse comunicar, inventos que fue creando el hombre para poderse comunicar. El primero fueron esas figuras rupestres, las pinturas, los sonidos, entonces empezaron a crear códigos con sonidos para poderse comunicar, las señales de humo, eran formas de comunicar. El vestuario empezó a ser parte de esa comunicación. Entonces el vestuario, ya el ser humano no se vestía solamente para cubrirse el frío, se cubría también para dar la idea de que yo mando y tú no. Entonces los que mandaban se vestían de una manera y los que no mandaban se vestían de otra. Poco a poco, esos recursos técnicos se fueron popularizando y fueron cambiando el mundo. La primera gran, digamos que otra forma de comunicar es esta. No sé si reconocen la segunda imagen. ¿Quién sabe decirme qué es esa segunda imagen? ¿Eso no es lo que utilizaban ante los egipcios? Los egipcios y los romanos, pues sí, los egipcios son mucho más antiguos que los romanos. Efectivamente, tallaban las piedras, hacían dibujos en piedra para narrar historias. Entonces nos narraban historias a través de esas tallas de las piedras. María Luisa, adelante. Profe, se le está yendo como la conexión, no sé si solamente soy yo, pero se va como que por raticos. A todos les está pasando eso. Sí, profe, como que te Sí, profe. entrecortas, la imagen se pega y bueno, puede ser la conexión a internet, ¿no? Sí, es que Yo trato de la pasarme internet está de... horrible, está muy caído. Hola. Sí, profe, ahí te escuchamos bien, sino que mientras vas Bueno, hablando se va entrecortando. bueno, me pasé de red para ver si así de pronto podemos tener mejor conexión. Ok, profe. Sí, profe, es como en un tiempo vas bien y empieza a Ok. pegarse. Bueno, ojalá nos funcione así. Bueno, chicos, entonces resulta que el ser humano empieza a crear códigos de comunicación como esos del humo, como el de los sonidos, pero también empieza a crear códigos orales. Los primeros seres humanos no tenían lenguaje. Los primeros, digamos que los antiguos, los antepasados de nosotros, antes de los Homo sapiens, incluso el Homo sapiens al principio no tenía lenguaje, se comunicaba por sonidos guturales, pero que al otro le quedaba muy difícil entender. Entonces, la gran invención del ser humano es crear un código oral. Y eso es lo que llamamos los idiomas. Los idiomas, ¿sí? Entonces, hay unos recursos técnicos materiales que hacen parte de las tecnologías. Esos recursos técnicos materiales, como el pintar, coger una pintura y que se quede en una pared, como el tallar una piedra,
como el cincel y el martillo para tallar esa piedra, son recursos técnicos que ayudan a comunicar. Pero para eso necesitamos también empezar a comunicar con un lenguaje y es empezar a acordar unos códigos que tenemos que tener en común. Entonces el ser humano se inventa el lenguaje oral, la lengua, se inventan los lenguajes. Entonces, por allá unos inventan el inglés, por allá otros el latín, otros crean otras lenguas que poco a poco se van modificando, pero que empezamos a poder conversar en común, ¿cierto? Entonces, esa es una gran revolución de la comunicación porque tenemos ese lenguaje común. Yo no me voy a detener aquí porque esto lo van a ver ustedes en un curso de historia de la comunicación con mucho más detalle. Quiero es hacerles entender qué es una tecnología de información y comunicación y para allá vamos. Inventa la escritura. Muchos siglos después del lenguaje oral aparece la escritura. ¿Quién me sabe decir dónde apareció la escritura? ¿Quiénes inventaron la escritura? Una ¿Los comunidad. latinos? ¿No fue? No, es antes. Es una comunidad que se llamaban los fenicios. Y los fenicios eran unos grandes comerciantes. Y ellos se dan cuenta que tienen que empezar a apuntar quién les debe plata y quién no. Porque si no apuntaban, se les olvidaba. Y se les olvidaba que habían vendido y que no habían vendido y que tenían que pedir y que inventan la escritura por pura necesidad de comercio. Eso por allá en Asia, por allá entre dos ríos que se llamaban el Tigris y el Éufrates, se inventan la escritura y la forma de escribir era sobre la arcilla. Eran unas tablas de arcilla, eran como unas especies como de las tejas de barro que uno pone en la casa y sobre eso escribía. ¿Qué pasa con la arcilla cuando se moja, muchachos? Se derrite, se pierde todo. Se pierde. Entonces el ser humano dijo, ay Jesús, esta técnica de escritura, estos recursos técnicos de escritura, pues hay que perfeccionarlos. Y es cuando se inventan el papiro y el pergamino. El papiro y el pergamino son recursos técnicos al servicio de la información y la comunicación. ¿Qué es el papiro y qué es el pergamino? ¿De quién me sabe decir de qué es el pergamino y quién es y el papiro? ¿El pergamino es de qué? De, de pieles, de pieles. De pieles de cordero, de piel de vaca, de piel de animales, de un cerdo. ¿Cuál es ese? ¿Qué? ¿El pergamino? El pergamino. ¿Y ustedes saben qué pasa con los pergaminos con el tiempo? ¿Se pudre? ¿Se daña? Se pudren y se dañan. ¿Qué pasa con el papiro? El papiro es de bambú, de plantas, de las plantas. Fue la primera forma de papel, por allá en el siglo I antes de Cristo. ¿Qué pasa con el tiempo con la fibra de papel? Con las Los fibras gusanitos se naturales. lo comen, ¿no? Los gusanitos se lo comen. Entonces, antiguamente también había tecnologías de información y comunicación. Ojo, y había también recursos técnicos. Ahorita vamos a aclarar el concepto de tecnología y de técnico. También existían. Lo que pasa es que eran muy frágiles, eran muy frágiles. Entonces, se desaparecían, se perdían. ¿Cómo se perdieron? Muchos de los pergaminos del Mar Muerto. En el Mar Muerto, en las orillas del Mar Muerto, cerquitica, descubrieron unos pergaminos que son el origen de un libro muy famoso que se llama la Biblia. La Biblia. La Biblia. Y se perdieron muchos.
porque con el tiempo se dañaba. Entonces el ser humano empezó a crear, dijeron, venga, yo tengo el teatro como forma de comunicación, la danza como forma de comunicación, el humo como forma de comunicación, pero todo eso desaparece, son momentáneos. ¿Cómo hago yo para que eso me dure? Entonces el hombre inventa la escritura e inventa los libros. Los libros fueron de las primeras formas de comunicación que se convierte en tecnología. Y aquí es la primera diferencia. Toda tecnología utiliza recursos técnicos externos al ser humano. Externos al ser humano. Utiliza papel, utiliza pantallas, utiliza colores, pinturas, todo eso. Recursos técnicos. Pero una tecnología es un proceso cultural que tiene un gran impacto social. El libro fue después de la escritura, la gran invención humana, la gran tecnología. Una tecnología implica recursos técnicos, implica tener una comunidad que utiliza esos recursos técnicos y tener todo un sistema cultural que adopte esos recursos técnicos y que modifica las formas de pensar y de actuar de esa comunidad. Esa es la diferencia entre una técnica y una tecnología. No todas las cosas son tecnologías de información y comunicación. No todas las cosas son tecnologías de información y comunicación. ¿Quién sabe qué era un Walkman? ¿Un qué, profe? Un Walkman. Walkman. Un Walkman fue de los primeros aparaticos que uno tenía como portátiles para escuchar música. Es el antecesor prehistórico de los iPods. Eso me tocó a mí. Con eso les digo pues que yo soy un dinosaurio. Pero es verdad, a mí me tocó eso. O el Piper. ¿Quién me sabe decir que Profe, era un Piper? no era que se metía el cassette. Sí, Profe, yo exactamente. tenía el famoso Walkman y tenía el famoso Discman. Exactamente. Pues resulta que esos son aparatos, esos son recursos técnicos. ¿Eso cambió la humanidad? No, antes lo evolucionó. Sí, pero eso no tuvo gran incidencia en los cambios económicos, políticos, sociales, mentales, ¿cierto que no? Pero Internet sí. Internet ha logrado dejar de ser un recurso técnico a pasar a ser una tecnología, porque implicó cambios culturales, cambios sociales y una adopción general de de esos recursos técnicos. Entonces, resulta que el libro a principio se hacía a mano, se pintaba a mano. ¿Ustedes han visto libros pintados a mano? Vamos Sí. a ver, por ejemplo, vamos a ver libros pintados a mano en los Sí, monasterios, pintados a mano los llaman códex, no. eran una hermosura. Yo tuve la fortuna de vivir en Europa mucho tiempo y me tocó conocer unas cosas, muchachos, que yo decía, Dios mío, bendito, que es esta hermosura de cosas. Cómo pintaban ellos. Este, por ejemplo, es de los llamados códices de México, por ejemplo, son parte de los libros pintados a mano. Pero eso se hacía a mano, y como eran a mano, pues se hacía un solo libro, no se hacían más, ¿cierto? ¿Qué hizo que el libro pasara a ser una tecnología? La invención de un aparatico muy importante. ¿Quién me sabe decir cuál?
La imprenta. La imprenta. ¿La imprenta de quién? De Gutenberg. Este señor de Gutenberg, si no estoy mal, Johann Gutenberg era alemán, si no estoy mal, inventó este aparato que se llama la imprenta. La imprenta no la inventó él realmente. La imprenta la inventaron los chinos en el siglo I. Pero resulta que el lenguaje mandarín, el lenguaje de los chinos, es un lenguaje que no es por letras, no es fonético, sino que es pictográfico. Los pictogramas son dibujos, dibujos. Entonces, nuestro alfabeto tiene 28, ¿cuántas letras tiene nuestro alfabeto? 20 y pico. En cambio, los chinos tienen cientos y cientos y cientos de dibujos. Eso es lo que se llaman los pictogramas. Y como eran tantos, pues, ¿quién hacía una imprenta para todo eso? Nadie. Entonces eso no sirvió. En esa época no le sirvió. Pero a Gutenberg sí le sirvió, porque el lenguaje de nosotros es un lenguaje alfabético que utiliza formas abstractas para representar los sonidos, y son muy poquitos sonidos. Entonces Gutenberg inventó la imprenta y a partir de ahí ya los libros no se pintaban a mano por allá en los monasterios y muy poquita gente sabía leer y escribir, sino que se crea la posibilidad de publicar muchos, muchos, muchos libros, muchos, y de que muchas personas pudieran leer los libros. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a estudiar. Antes de él, la gente que sabía leer y escribir, casi que se tenían que ir de sacerdotes y de monjas para poder, ni siquiera de monjas, muy poquitas monjas sabían leer y escribir. Las más de rangos más altos eran las que sabían leer y escribir. Y ellas escribían a mano y les leían a sus compañeros o a sus compañeros lo que ellas escribían. ¿Qué pasa? Que con la imprenta de Gutenberg se da la necesidad social de saber leer y escribir. Y cuando la gente aprende a leer y escribir, empieza a pensar más allá de lo que le dicen. Y empezó un movimiento cultural que acabó con la hegemonía de la iglesia en la Edad Media. Por eso, antes, ustedes han visto una película que se llama El nombre de la rosa. Sí. Sí. A quienes no se la han visto, muchachos, les recomiendo que se la vean. Está gratis en YouTube. Era la época donde la Iglesia Católica tenía la hegemonía del mundo occidental y lo que ellos decían, como nadie sabía leer y escribir, pues nadie lo refutaba, ¿cierto? Si a mí me dicen que Dios es un Dios castigador y que Dios nos va a meter a todos en el infierno, pues yo me lo creo. Pero si yo aprendo a leer y a escribir y leo el Nuevo Testamento, donde me encuentro una figura de Dios ya más amorosa, más comprensiva, empiezo a decir, ve, ¿cómo así? Eso no es así. Y me empiezo a revelar. Y ahí es cuando el mundo empieza a cambiar su forma de la Edad Media y empiezan a pensar cosas distintas. Y se dan muchos fenómenos, como por ejemplo que la iglesia se partió en pedacitos. Entonces están los protestantes, están ¿cómo se llaman? Los ortodoxos, los cristianos y los católicos convencionales. Y empieza a cambiar el mundo y empieza la gente a aprender a leer y a escribir. Entonces ahí esa técnica del libro se convierte en una tecnología de información y comunicación, porque cambió la relación del mundo y de la humanidad. Pasan muchos siglos y llega, imagínense que esto pasó en el año 1600
y empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar el mundo, empieza a cambiar el mundo, pero el mundo sería muy de lectoescritura, hasta que llega una invención maravillosa. ¿Quién me sabe decir cuál fue la invención? ¿Qué hizo posible que se diera la radio, la televisión, el telégrafo, el teléfono? ¿Cuándo pasó eso más o menos? Por ahí en los 80, ¿no? O No, antes. antes. Al principio, eso fue a finales de 1800. Pasó algo muy importante en la humanidad. Ya se leyeron el documento del elemento de competencia 1. No. Bueno, nos vamos a leer ese documento. Hay un invento que es clave y se llama no fue un invento, fue un descubrimiento. Es el descubrimiento del electromagnetismo. El electromagnetismo. Resulta que el ser humano, investigando cómo funcionaba la electricidad, se da cuenta que si pone un imán, pasan cosas. El electromagnetismo. Y empiezan a darse cuenta que si yo le pongo un imán a una señal eléctrica, esa señal se convierte en ondas y que esas ondas se pueden transmitir hacia otras partes. Joana, ¿qué me ibas a contar? No, profe, iba a decir que no, ondas. Resulta que el electromagnetismo es un invento no, el ser humano no conocía que eso pasaba y por allá, a finales de 1800 y pico, el ser humano se va dando cuenta, imagínense, pasaron 2 siglos, el hombre se empieza a dar cuenta que eso funciona. Y hay un señor muy inteligente que se llamaba Marconi, que inventó ¿Ustedes han oído hablar de Marconi? No sé, Sí, no. claro, yo sí. ¿Qué has oído de Marconi? Marconi fue el creador de la radio. Y antes de la radio era otro aparatico que se Eh, comunicaban en los barcos. Ti, 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 Se ti. llama clave morsa. Pero fue el internet la profe. Sí, La Profe. telegrafía no fue. la telegrafía, el telégrafo, el telégrafo. Y un señor que tenía la esposa sorda, pues no era sorda 100% realmente sorda, sino que tenía hipoacusia, pues leve, digamos que oía un poquito, se inventa otro aparatico para poderse comunicar con ella. El ¿Cómo se teléfono. llama? El Teléfono. teléfono. ¿Y quién inventó el teléfono? Graham Bell. Graham Bell. Entonces resulta que esa gente era gente que investigaba cómo funcionaba la electricidad y el electromagnetismo. Y logran una segunda gran revolución tecnológica en la humanidad. La primera fue la escritura, por allá en tablitas, o en papel, o en pergamino, o en papiro. La segunda, imprenta. La segunda gran tecnología fue la invención de la imprenta, que logra cambiar la humanidad y su forma de pensar y su forma de hacer las cosas. La tercera es el descubrimiento del electromagnetismo. ¿Por qué? Porque con el electromagnetismo logran crear medios de comunicación que funcionan a distancias geográficas muy lejanas y empiezan a hacer que empiece algo que hoy llamamos globalización.
Esos aparatos hicieron que el mundo empezara a conectarse, que alguien de Colombia pudiera hablar con alguien que estaba en Chile. Es más, ni siquiera se vayan tan lejos. Con alguien de Medellín pudiera hablar con alguien que está en Yarumal, porque antes eso no se podía hacer sino mediante cartas, mediante algo que se llamaban los eh, recaderos. Había personas que uno le decía, vea, por favor vaya y dígale a alguien en Bogotá que pasó tal cosa. Entonces iba con el mensaje hasta Bogotá y contaba qué había pasado. Eran recaderos, eran personas físicas que iban hasta allá. Ahí Imagínense luego que pasó la cuando carta, ¿no? O ahí mismo fue la carta. las cartas se vuelven formas de comunicación muy importantes a partir de la invención de la escritura. Por eso es que la escritura fue tan una tecnología de información y comunicación. Con con la invención del electromagnetismo se inventan los marconis. Los marconis. ¿Eran qué? Los telegramas. ¿A ustedes les tocó los telegramas? Yo no creo. Telegram. Les tocó Telegram. Pero vean, les voy a mostrar los telegramas de nosotros. Les voy a mostrar un telegrama. Así eran los telegramas. Vean, mucho tiempo así funcionaron los telegramas. Uno se iba para un sitiecito que se llamaba Telecom. A ver, no, es que yo quiero tener uno por aquí que sea real. A ver, este. No, esto es un telegrama. Ay, no me voy a encontrar uno de verdad, verdad, viejo, antiguo. Mm, mm. Vean, uno se iba para Telecom, que era una empresa de telecomunicaciones. Y resulta que uno llenaba en papel el mensaje que uno le quería mandar a otra persona. Entonces, por ejemplo, esto es un telegrama por razones particulares, comunícoles mi renuncia al puesto que ocupo en esa empresa a partir del día de la fecha. Agradezco, me eximan ¿del qué? No, pero Del antes que se ha leído preaviso eso ahí, porque yo no he correspondiente. entendido nada. Del preaviso correspondiente. Colaciones, no. Daniel Ricardo Burgos. Entonces este señor se iba para Telecom y en Telecom había alguien que escribía eso a máquina, en una máquina especial que transmitía con electromagnetismo esa información a otra máquina que estaba en otra ciudad y allá le llegaba a la persona ya escrito, pero no con esta letra, sino con la letra de la máquina de ellos. Resulta que a uno le cobraban por cada palabra. Por cada palabra. Entonces, ustedes se imaginan cuánto pobre pagó este señor. Una persona más pobre hubiera escrito: renuncio. Profe, bueno, entonces enviaban los telegramas, pero ¿cómo sabía la persona que le había llegado un telegrama? Ah, porque se la llevaba el cartero. Uno Mm, pagaba para que le llevaran ese papelito a la persona a la casa. ya. Entonces uno le cobraban por palabra. Entonces a mí me tocó poner, ay muchachos, me da esta pena que ustedes sepan que yo puse telegramas. Entonces uno decía, renuncio. Eh, renuncio. En fecha hoy. Sin preaviso. Daniel.
perdón, a los gobernadores y a los alcaldes. No es como hoy en día que uno vota por el gobernador y el No, no se alcalde. escuchó nada. Antes el presidente los nombraba. Entonces, nombró un presidente. Hay una historia muy charra y es que un presidente, Carlos Lleras, no sé qué, creo que era Carlos Lleras, nombró a un gobernador en la costa. Se está cortando. Sí, profe, tenemos como fallas ahí técnicas. Chicos, se Se está veía que estabas cortando. hablando, pero no se escuchaba nada. Y Sí, luego se te cortó. pausaste y se estaba escuchando. Ay, qué pena. Bueno, él le escribió, el gobernador le escribió al presidente de la República y dijo, muchos problemas, estoy aburrido, pero no renuncio. Y el presidente de la República le respondió el Marconi diciendo, yo también, yo tampoco. Yo también estoy aburrido, yo no renuncio. Yo también, no, yo tampoco. Entonces, con eso lo que quiero decirles es que había muchos aparatos que se descubren con el electromagnetismo. El primero de ellos es los aparaticos del código Morse, que se usaban entre barcos o para transmitir de un país a otro información a través de sonidos. Ti, 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 ti. ¿Han escuchado el código Morse? Sí, señora. El telégrafo era el que permitía el código Morse. Se inventa el teléfono. El teléfono lo inventa Graham Bell y lo presenta en París como un gran invento que se hizo muy popular. Marconi crea también, inventa la radio. Y finalmente von Neumann crea la televisión. La televisión. Realmente ellos son inventores, pero tuvieron ayudas e ideas de muchos otros inventores. Entonces, pues digamos que hay, uno no puede afirmar al 100% que alguien es inventor de algo, ¿cierto? Pero, primera gran revolución tecnológica, la escritura. Segunda gran revolución tecnológica, la imprenta, porque desencadenó todos los cambios sociales. Tercera revolución tecnológica, el electromagnetismo. Y con él todos los medios de comunicación analógicos, lo que se llaman los medios de comunicación analógicos, son los que utilizan el electromagnetismo. El electromagnetismo. Entonces ustedes me decían cuando les hicimos la sesión de inicio, cuando les hice las preguntas que qué es comunicación analógica, muchos me dijeron, no, son los de las señales continuas. Para mejor decir, son los medios de comunicación que utilizan el electromagnetismo. Pero llegan otra gran revolución. El electromagnetismo lo descubren en 1800 algo y de ahí para acá empiezan a desarrollar en la primera, al final del siglo XIX y al principio del siglo XX, todos los medios de comunicación que cambiaron el mundo porque hicieron que la comunicación se volviera masiva. Hicieron que por primera vez el ser humano se pudiera comunicar desde Japón hasta Colombia, desde Chile hasta Estados Unidos, que mucha gente recibiera mensajes, que la gente se reunía al lado de la radio para escuchar lo que pasaba con la guerra. La gente se reunía al lado de la radio para poder saber cómo iba el país. Se reunían a través de la televisión. Entonces, la otra gran revolución es el electromagnetismo. Hasta que llega una última revolución, que es la revolución digital. ¿Y cuándo empieza, muchachos, la revolución digital? ¿Cuál creen ustedes que es el primer invento de la comunicación digital? No es la televisión.
¿Es la No, que? no sé. Televisión, La televisión era analógica, usaba el el electromagnetismo. internet, no, El internet. Antes de Internet había otra cosa que se llamaba ¿cómo? ARPANET. ARPANET. El ser humano inventa la comunicación digital gracias a los matemáticos. Los matemáticos hicieron que el ser humano se pudiera comunicar ya no con ondas eléctricas, sino con números. Que tiene ceros y unos. Código binario. El código binario es un código que inventan los matemáticos para poderse comunicar. Y es a través de lo que llamamos los ceros y los unos. ¿Sí? En nuestro próximo encuentro sincrónico vamos a hablar de eso. Chicos, ¿qué aprendizaje nos queda de hoy? ¿Quedó clara la diferencia entre una técnica y una tecnología? Sí, señora. Sí, profe. Abran los profe. micrófonos. ¿Qué es una técnica? Con nuestra palabra. pues, profe, técnica es como lo que se hacía, como primero se escribe en la carta, luego, o sea, como un proceso, ¿no? Y la tecnología ya es como más directo. ¿Más qué? Un recurso técnico es un aparato que el ser humano crea, también un proceso, un aparato implica un proceso que un ser humano crea para poderse comunicar. Eso es un recurso técnico, es un aparato externo a nuestro cuerpo que el ser humano crea para poderse comunicar y para poder potenciar las formas que el ser humano tiene naturales de comunicarse. ¿Sí? ¿Y qué es una tecnología? Cuando un aparato se vuelve una tecnología. Cuando marca un antes y un después como en, en la historia. Por ejemplo, lo de la imprenta. Eso marcó como algo histórico que revolucionó cómo se comunicaban. Muy bien. Y cuando María Luisa dijo una palabra que es muy importante, cuando se crean procesos masivos que cambian la cultura, cuando impactan en la cultura de alguien, de una comunidad. ¿Sí? Cuando se vuelve masivo el uso de ese recurso técnico. Cuando hay una apropiación social de ese recurso técnico, cuando la gente se lo apropia y lo empieza a utilizar. ¿Sí? Ahí pasa a ser una tecnología. Si eso no se da, entonces no hay tecnología. Hay recurso técnico, pero no hay tecnología. Chicos, ¿qué más aprendieron hoy? Profe, pues Daniel. en el entorno como tal, pensaría que es la evolución desde un punto de vista, el inicio de la escritura como punto fundamental y el hoy, la tecnología que actualmente tenemos. ¿Cómo ha cambiado durante estos 2000, 3000, 4000 años la, el concepto de la tecnología y obviamente el compartir información? Bueno, en fin, en pocas palabras,
la actualización de la información desde el inicio hasta el día de hoy. Ujú. Hay algo muy importante. ¿Y por qué estamos viendo? Porque la comunicación digital hoy en día no es solamente la que usa códigos binarios. Hoy en día, cuando hablamos de comunicación digital, hablamos de la unión de las tecnologías que hacen posible la comunicación física, analógica y digital. Porque miren que en el mundo digital unimos la televisión, unimos la radio, unimos los espacios físicos, unimos muchas formas de interacción. Entonces, por eso es tan importante que sepamos de esos otros medios de comunicación, porque hoy en día los traemos aquí también, ¿sí? Entonces, en nuestro próximo encuentro vamos a hablar de la historia de la comunicación digital propiamente dicha. Los quiero invitar a hacer la segunda. Fue con la primera actividad. ¿La disfrutaron? ¿O muy Profe, difícil? se te cortó. Que nos invita a ¿Que hacer cómo la les fue con la segunda primera actividad. actividad? No, que cómo les fue con la primera actividad, que es muy difícil, fácil. La verdad, yo me divertí ahí un rato porque yo era, no me gusta, sí me gusta, pero en la parte de grabarme, como yo soy más detrás de cámara, sí me dificultó mucho. De resto, todo muy bien. Ok. Bueno, la segunda actividad es contar la historia de los medios digitales. ¿Listo? Y no solamente contar la historia de los medios digitales, sino explicar cómo funcionan esos medios digitales desde el punto de vista técnico. Daniel, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta. Si en actividad como tal tenemos la facilidad de crear grupos, ¿podemos seguir con el mismo grupo o debemos crear otro grupo? No, pueden seguir en grupos o crear otro, como quieran. Profe, ¿Listo? se sube ahí mismo en la página donde uno lo hizo, ¿no? O sea, como en la parte de trabajos, ahí se van a seguir subiendo todas las actividades. Sí, si conservan los grupos. Si deseen cambiar de grupo, pues crean un producto nuevo. ¿Listo? Ok, perfecto, sí, señora. Bueno, chicos, mil gracias por acompañarme. Nos vemos dentro de 8 días, Profe, yo tengo pero otra ustedes pregunta. saben que cuando necesiten que conversemos, me pueden contactar. Ah, ok, profe. No, dale. Entonces, otro día nos comunicamos. ¿Necesitas hablar conmigo, María Luisa? Sí, profe, necesito hacerte una pregunta del trabajo. Dale, dale, de una vez. Sobre, pues sí, para presentarte, pero yo apago el ventilador, que yo creo que es eso lo que no deja escuchar. Ahora No, sí. no, es internet que se me está cortando. Ok. Pues para subir la actividad yo le estaba leyendo un poco. Yo puedo hacer como una presentación en Canva e ir mostrando e ir hablando mientras lo voy presentando y ya se sube. No tengo que hacer como algo diferente, sino ahí mismo, como haciéndole una presentación aquí mismo. Sí, ¿Sí? señora. Sí, Dale, señora. muchas gracias. Perfecto. Bueno, chicos, cualquier duda que surja, me la hacen. ¿Listo? Dale, profe, muchísimas gracias. Vámonos Listo, a descansar. muchísimas gracias. Feliz noche. No, a Feliz noche descansar, para profe. todos, que estén muy bien. No, profe, Gracias, descansar, profe. no. Feliz Vamos noche. para otra clase. Muchas gracias, Ay, profe. fue madre. Lo siento. Ay, No, ¿cómo tranquila, así? profe. Hasta luego, profe. ¿Qué Chao. otra clase que yo no me di cuenta? Yo no tengo más. Hasta luego. Hasta luego.